Hey, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a CIA. El día de hoy corresponde ver la clase de médula espinal, perteneciente al módulo de sistema nervioso. Antes de empezar a hablar acerca de la médula espinal, debemos conocer al conducto raquídeo. Este es un conducto osteofibroso semirrígido que se encuentra en la parte posterior de la columna vertebral. Dentro de él se encuentra la médula espinal. Este conducto posee unos límites. Su límite superior está representado por el borde inferior del agujero occipital. Recordemos que el agujero occipital o foramen magno es la estructura que permite la comunicación entre la médula espinal y el encéfalo. Luego de eso tenemos un límite inferior, representado por el hiato sacrococcigio. Este se encuentra en la pared ósea del sacro, cerrado normalmente por una membrana fibrosa. Por último, los límites periféricos del conducto raquídeo están representados por las paredes propias del conducto y los agujeros vertebrales. Ahora hablemos acerca de las paredes del conducto. Empecemos por la anterior. Esta está representada por la superposición de la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Esta pared se encuentra totalmente tapizada por el ligamento vertebral común posterior. Luego tenemos a la pared posterior. Esta está representada por las láminas vertebrales que se encuentran reunidas entre sí por los ligamentos amarillos. Y ya para finalizar, tenemos a las paredes laterales. Estas están representadas por las caras axiles de los cuerpos vertebrales y por los forámenes intervertebrales. También los pueden encontrar como agujeros de conjugación o agujeros de conjunción. Son estos que se encuentran acá. Hay 50 en total, 25 a cada lado de la columna y solamente se encuentran en los primeros 3 segmentos. Entonces, hay 8 pares de agujeros a nivel cervical, 12 pares a nivel torácico y 5 pares a nivel lumbar. Esta diapositiva sirve para repasar algo de la clase anterior. Tenemos que la médula espinal representa la continuación del bulbo a nivel del foramen magno. Esta termina a nivel de L1. Las últimas 10 raíces nerviosas se agrupan y forman una estructura denominada cola de caballo o cauda equina. La médula espinal da origen a los nervios periféricos, los cuales son denominados raquídeos o espinales. En total son 31 pares. Por último, la médula espinal contiene neuronas de asociación, las cuales están encargadas de realizar los actos reflejos. La médula espinal cuenta con una división topográfica. Esto quiere decir que podemos segmentarla en 6 partes, las cuales en sentido cefalocaudal son la parte superior, que se extiende desde CD1 hasta C3, el engrosamiento o ensanchamiento superior o cervical, que va desde C3 hasta T3. Esta parte se encarga de emitir las fibras nerviosas que van a inervar a los miembros superiores. Luego tenemos a la médula dorsal o segmento torácico, que va desde T3 hasta T9. Después al engrosamiento o ensanchamiento dorsolumbar, que va desde T9 hasta L1. Esta parte va a emitir las fibras nerviosas que se van a encargar de inervar a los miembros inferiores. Luego tenemos al cono medular o cono terminal, que está entre L1 y L2. Y por último al filum terminal, que va desde L2 hasta S2 o hasta el coxis. Esto depende de cuál parte del filum terminal hablemos, porque este posee dos porciones. Una superior, la cual es interna y llega hasta S2. Y otra inferior, la cual es externa y que llega hasta el coxis. Ahora con esta imagen lo que quiero mostrar es que, dependiendo del segmento del cual estemos hablando, la médula espinal estructuralmente será distinta con respecto a sus dimensiones.
El diámetro de esta varía entre un segmento y otro. Tenemos acá segmento cervical, acá tenemos al torácico o dorsal, acá tenemos al lumbar y acá abajo tenemos al sacro. Entonces podemos ver variaciones o diferencias entre una parte y otra. Configuración externa de la médula. Esta tiene forma cilíndrica, una longitud de 45 centímetros y un diámetro que varía entre 9 y 13 milímetros dependiendo del segmento al cual nos estemos refiriendo. Para la configuración interna tenemos dos partes. Esta está conformada por la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris es central. Está compuesta por los cuerpos de las neuronas. Es esta que se encuentra acá. Tiene una forma de mariposa. Y a cada lado de la línea media, la sustancia gris posee tres divisiones. Un asta anterior, un asta posterior y entre ellas un asta lateral. Cada una de ellas cumple funciones específicas. El asta anterior es motora, el asta posterior sensitiva y el asta lateral visceral, también relacionada con el sistema nervioso autónomo. Para la sustancia blanca, esta se encuentra envolviendo la sustancia gris, o sea que es periférica. También se encuentra dividida en tres partes. Un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. Esto a cada lado de la línea media. Entonces, así como en la sustancia gris tenemos astas, pues en la sustancia blanca tenemos cordones. Los cordones poseen los mismos nombres que poseen las astas. Estos cordones tienen fibras nerviosas mielinizadas, ascendentes y descendentes, y cada cordón cumple con funciones específicas que veremos más adelante. Hablemos de forma más detallada acerca de cada parte de la médula. Veamos el asta anterior. Esta cuenta con 5 núcleos destinados a inervar músculos. Tenemos al anteroexterno o lateroventral, ubicado entre C1 y S4. Es este que está acá, señalado con el número 3. Este se va a encargar de inervar a aquellos músculos que realizan la flexión de los miembros superiores y la extensión de los miembros inferiores. Por otra parte, tenemos al posteroexterno o laterodorsal. Igualmente se ubica entre C1 y S4, o mejor dicho, se extiende entre estas dos partes. Y realiza lo contrario al núcleo anteroexterno. Este se encarga de inervar a los músculos que cumplen con la extensión de los miembros superiores y la flexión de los miembros inferiores. Después tenemos al anterinterno o medioventral, señalado con el número 1. Este se encarga de la flexión del tronco. Y lo contrario lo hace el posterinterno o mediodorsal, señalado acá con el número 2. Este se encarga de realizar la extensión del tronco. Por último, entre estos 4 núcleos que ya hemos mencionado, tenemos al núcleo central. Este solamente se encuentra en dos partes, entre C4 y T1 y entre L1 y L4. Este núcleo se va a encargar de inervar a los músculos que corresponden al diafragma y a los músculos del periné. Entonces, a manera de resumen, en el asta anterior tenemos 5 núcleos, 2 laterales, 2 mediales y 1 central, ¿no? Que está entre estos. Entonces, los laterales se van a encargar de la flexión y extensión de los miembros, tanto superiores como inferiores. Entonces, esto es una manera de relacionarlos, porque los miembros, en comparación al tronco, pues son laterales o más externos. Mientras que los núcleos que son mediales, que serían el anterointerno y el posterointerno, se encargan de la flexión y extensión del tronco. Y entonces nos queda un solo núcleo, el central.
Este se encarga específicamente del diafragma y del períneo. Ya se había mencionado que el asta lateral tiene actividad visceral, pero esta está relacionada al sistema nervioso autónomo. El asta lateral únicamente se encuentra en los segmentos torácico, lumbar y sacro. Resulta ser que, dependiendo del segmento, ella va a emitir fibras simpáticas o parasimpáticas. Entre T1 y T4 emite fibras simpáticas que van a inervar estructuras del tórax, del cuello y de la cabeza. Entre T5 y T12 emite fibras simpáticas que inervan estructuras de la cavidad abdominal. Entre L1 y L2 emite fibras simpáticas que van a inervar estructuras de la región pelviana. Y por último, entre S2 y S4 emite fibras del sistema nervioso parasimpático, las cuales van a inervar al colon descendente, al colon sigmoides, al recto y a los órganos de la pelvis. El asta posterior se encarga de la sensibilidad. Tenemos 4 núcleos. El primero es la sustancia gelatinosa de Rolando, que está señalada acá con el número 8. Sus axones forman al fascículo espinotalámico ventral. Esta sustancia gelatinosa se encuentra en toda la extensión de la médula espinal. ¿De qué se encarga este fascículo? Del tacto protopático. Con respecto al tacto tenemos dos tipos, el fino o epicrítico y el grosero o protopático. El fino es aquel que te permite describir con bastante detalle todas las características de cualquier estímulo. Por ejemplo, una aguja o un cabello, algo que sea muy pequeño, te toca en la rótula y tú lo sientes. Tú dices en qué punto específico tocó. Eres capaz de señalarlo, eres capaz de describir qué tipo de sensación te causa. En cambio, el tacto protopático grosero es más primitivo. Este simplemente se limita a explicar que sientes dolor o presión o cambio de temperatura en una zona. Muy general, muy grande, es mal localizado, te da pocos detalles o características acerca del estímulo que estás recibiendo. Ahora con la sustancia de Waldeyer. Es esta que se acaba de señalar con el número 7. También se conoce como núcleo de la cabeza. Al igual que la sustancia gelatinosa de Rolando, esta se extiende a lo largo de toda la médula. Las fibras nerviosas que lo componen originan al fascículo espinotalámico lateral o dorsal. Este se encarga de emitir sensaciones relacionadas al dolor y a la temperatura, tanto calor como frío. Ahora tenemos el núcleo dorsal o columna de Clark. Es este que está acá señalado con el número 9. Sus fibras componen al fascículo espinocerebeloso dorsal. Este tiene que ver con la sensibilidad profunda inconsciente. La sensibilidad se divide en superficial y profunda. La superficial tiene que ver con piel y mucosas. En esta podemos encontrar a la sensibilidad táctil, a la térmica y a la dolorosa. Con respecto a la profunda tenemos que esta se divide en consciente e inconsciente. La consciente tiene que ver con el sentido del músculo, es decir, si un músculo está en una actitud pasiva o activa, o sea que si está en movimiento o si está en reposo. También nos permite detectar la sensibilidad de los movimientos, la sensibilidad ósea, la posición de las articulaciones con respecto al espacio, la palestesia o sensibilidad vibratoria, la estereognosia o percepción de la forma de los objetos. Esto tiene que ver con el hecho de que podemos describir ciertos objetos con tan solo tocarlos, o por lo menos tener un objeto en nuestras manos y sin necesidad de verlos, poder describir sus características e incluso determinar qué es. Ahora, la sensibilidad profunda inconsciente comprende el tono muscular, la coordinación y la estabilidad. En esto último es donde tiene que ver
el núcleo dorsal o columna de Clark. Por último, tenemos el núcleo de la base, o núcleo de Betcheroux, este que está acá señalado con el número 6. Solamente se encuentra en la médula cervical y en el segmento lumbosacro. Los axones de sus neuronas forman el fascículo espinocerebeloso ventral, el cual está implicado en las vías de sensibilidad propioceptiva de los miembros. Ahora hablemos acerca de la sustancia blanca, empezando por el cordón anterior, el cual posee fibras ascendentes y descendentes. Sus fibras ascendentes están representadas por el fascículo espinotalámico anterior o ventral, que es este que está acá. Las fibras de este fascículo conducen las percepciones táctiles gruesas o de tacto protopático y algunas sensaciones de presión difusa. Cuando utilizamos el término difuso nos referimos a algo que está mal localizado, no bien definido, que es información inespecífica. Luego tenemos las fibras descendentes. Acá están 4 fascículos. El primero de ellos es el córtico espinal anterior, este que está acá. Representa parte de la vía piramidal. Conduce los impulsos nerviosos para la motricidad voluntaria. Este fascículo inicia en la corteza cerebral, específicamente en el área motora. Después tenemos al fascículo tectoespinal, este que está acá. Este fascículo se inicia en el mesencéfalo, específicamente en el colículo superior. Sus fibras están vinculadas con los movimientos posturales reflejos en respuesta a estímulos visuales. También tenemos al fascículo reticuloespinal anterior o medial, que es este que se encuentra aquí. Este está relacionado con la actividad refleja y con la vigilia y el sueño. Además de eso, también inhibe la musculatura flexora. Por último, tenemos al fascículo vestíbulo-espinal. Este facilita la actividad de músculos extensores e inhibe a los músculos flexores en asociación con el mantenimiento del equilibrio. Vamos con el cordón lateral. Al igual que el cordón anterior, posee fibras ascendentes y descendentes. Sus fibras ascendentes están relacionadas a 3 fascículos. Tenemos a los espinocerebelosos, dorsal y ventral. Sus vías conducen los impulsos aferentes de los músculos, tendones y articulaciones hacia el cerebelo, para así poder mantener la coordinación motora y la postura. Y luego tenemos al fascículo espinotalámico lateral o dorsal, el cual transmite la información sobre las sensaciones de dolor, temperatura, cosquilleo y estímulos sexuales. Ahora vamos con las fibras descendentes. Acá tenemos a 4 fascículos. El primero es el córtico espinal lateral, que es este que se encuentra acá. Forma parte de la vía piramidal y conduce los impulsos nerviosos para la motricidad voluntaria. Este se inicia en la corteza cerebral, específicamente en el área motora. El fascículo rubroespinal se inicia en el mesencéfalo, específicamente en el núcleo rojo. Este facilita la actividad de músculos flexores e inhibe a los músculos extensores y a los antigravitacionales. El fascículo reticuloespinal lateral está relacionado con la actividad refleja y con la vigilia y el sueño. Este estimula la musculatura flexora. Y por último tenemos al fascículo olivoespinal. Este se inicia en el bulbo raquídeo, específicamente en el núcleo olivar inferior. Se encarga de inhibir a la musculatura extensora. Para el caso del cordón posterior, este tiene una excepción, y es que solamente posee fibras ascendentes, las cuales están representadas por 2 fascículos. El primero es el fascículo grácil o de Gall, que es este que está acá. Y el segundo es el fascículo cuneiforme o de Burdach. Ambos transmiten información sobre el tacto discriminativo, es decir,
el tacto epicrítico. También información acerca del sentido de la vibración y sensación consciente de músculos y articulaciones, es decir, propiocepción consciente. ¿Cuál es la diferencia? Que el fascículo de Gall está destinado a los miembros inferiores y el de Burdach está destinado a los miembros superiores. Existen acciones involuntarias que realiza nuestro cuerpo ante determinados estímulos. Estas se denominan reflejos o actos reflejos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un acto reflejo y un arco reflejo? El arco es el conjunto de estructuras que se encargan de llevar a cabo el acto reflejo. Las partes del arco reflejo son el receptor sensitivo, que para este caso sería un uso muscular. Lo tomamos como ejemplo. Luego, la información que capta este receptor, es decir, llega un estímulo, el receptor lo recibe y lo transforma. Luego lo conduce hacia la neurona sensitiva o aferente, que vendría siendo el nervio posterior o la raíz posterior del nervio espinal, la cual es sensitiva. Esta información llega a la médula y asciende. Cuando llega a los centros integradores a nivel del encéfalo, esta neurona aferente se conecta con una interneurona. La interneurona le permite conectarse con la neurona eferente. Entonces, en los centros integradores ocurre lo siguiente. Llega la información por parte de la neurona aferente, acá se procesa y se envía una respuesta, un estímulo eferente, el cual va a bajar por la motoneurona o también denominada neurona eferente. Cabe destacar que al entrar a la médula, la información sube por el asta posterior, pero para bajar, como es información eferente, como es una respuesta motora, desciende por el asta anterior. Entonces, ¿a dónde llega? Otra vez al sitio de origen, pero no va a llegar al receptor, sino como tal a las fibras musculares, las cuales van a ser estimuladas por esta información para ejecutar esa respuesta que se procesó en los centros integradores. Así es como se ejecuta un acto reflejo por la función o el adecuado funcionamiento de todas las estructuras que componen al arco reflejo. Es hora de los datos curiosos. El primero es que la médula espinal puede funcionar en forma independiente del cerebro. Como segundo dato, tenemos que las lesiones por debajo del cuello pueden causar paraplegia. Esta normalmente se asocia a la pérdida de motricidad y sensibilidad de los miembros inferiores, pero no son las únicas estructuras afectadas, porque en las personas con paraplegia también se ve implicada la dificultad para el vaciado de la vejiga e incluso del intestino. También aquellos órganos que están destinados a cumplir una función sexual. Hay algo importante con respecto a las lesiones medulares, y es que entre más alto sea el punto de la lesión, mayor será el territorio afectado. Es por esto que el tercer dato consiste en lo siguiente. Las lesiones por encima del cuello pueden causar cuadriplegia o tetraplegia. Acá no solamente estamos hablando de los miembros inferiores, también se incluyen a los miembros superiores y de igual forma a órganos relacionados al sistema respiratorio y al sistema digestivo. Entonces, aunado a los problemas de miembros inferiores, de órganos sexuales, de vaciado de la vejiga y el intestino, se le suman estas otras consecuencias. La cuadriplegia, por lo tanto, es mucho peor que la paraplegia, pero es menos frecuente. Y bien chicos, para finalizar la clase,
les dejaré la siguiente frase. Solo porque alguien tropieza o pierde el camino, no implica que se pierda para siempre. A veces, todos necesitamos algo de apoyo. Dicho por Charles Francis Xavier, mejor conocido como el profesor Xavier o el profesor X, interpretado por Sir Patrick Stewart. Me gusta mucho esta frase. Él la dijo en la película de X-Men Días del Futuro Pasado. Se la dijo específicamente a su versión más joven. Y me parece muy acertado. El hecho de que cometamos errores a diario, de que no seamos perfectos, significa que estamos en un constante aprendizaje y que cada vez podemos ser mejores. Que sí, que hay momentos en los que tomamos malas decisiones y que puede que nos desviemos del camino que estamos recorriendo. No hay una vía específica o trazada para el éxito. Cada quien tiene un trayecto distinto y la cuestión es que lo va descubriendo o lo va creando mientras va avanzando en la vida. Algunos avanzan más rápido, otros más lento. Algunos encuentran el sitio de llegada antes, muy rápido, mientras que otros tardan años e incluso décadas. Hay algunos que se pierden, toman otras vías, pero el hecho de seguir por ese mal camino depende únicamente de nosotros. Si queremos rendirnos, si queremos dejar todo y mandar a la basura todo el esfuerzo que pusimos, pues bien, eso queda en decisión de cada quien, a voluntad de cada persona, porque cada individuo tiene la capacidad de seguir y tomar la decisión de lo que de verdad quiere. Si desea, tal vez hice por lo fácil o por lo seguro, a costa de muchas cosas, entre esas su felicidad, pues bien, no digo que sea un mal camino, ni que sea una mala decisión, porque hay muchas veces en las que nosotros decidimos renunciar a aquello que queremos simplemente porque es difícil conseguirlo, porque parece imposible, pero lo fácil no se aprecia de la misma forma. Porque cuando obtienes algo que es complicado, que cuesta mucho conseguirlo, cuando por fin lo tienes, lo valoras, lo atesoras. Piensas en todas aquellas noches en las que te acostaste tarde, que pusiste todo el esfuerzo que tenías, que dormiste poco, en aquellos días en los que tal vez pasaste horas y horas trabajando o estudiando, no comiste, o dejaste pasar reuniones u otro tipo de actividades que te hubiese gustado hacer solamente por pensar en me estoy esforzando en esto para conseguir lo que de verdad quiero. Primeramente piensas en si vale la pena. Muchas veces te lo cuestionas, pero cuando llegue el momento, lo sabrás. Y cuando, por fin, logres alcanzar aquello por lo que trabajaste durante tanto tiempo, sabrás que sí valió la pena. Nunca es sencillo, pero lo sencillo pues aburre. Y lo que fácil viene, fácil se va. Así que puedes cometer errores, todos podemos. Pero si aprendes de ellos, cada vez serás mejor. Y puede que cometas nuevos errores, pero no deberías repetir el mismo, porque si no, no aprendiste nada. Y claro, el hecho de que te esfuerces mucho por tu propia cuenta no significa que debas hacerlo solo. Puedes dar lo mejor de ti, pero cuando tienes a alguien que te apoya, que cree en lo que haces, que piensa que eres genial y que eres alguien capaz de lograr lo que sea, eso te da un impulso
enorme. Cuando es algo externo, obviamente que suma, pero antes de todo eso, tienes que creértelo tú. Pensar en que eres capaz, en que no eres perfecto, pero en que puedes mejorar. Cada vez hacer las cosas de una manera más práctica, obtener buenos resultados y darte cuenta de que has crecido, de que has mejorado. Y desde que partiste de ese punto A hasta que llegaste a ese punto B, cambiaste muchísimo. Pero en ti queda el decidir si ese cambio será para bien o para mal. Bien, muchachos, hasta acá ha llegado la clase. Espero que les haya gustado muchísimo. Estudien bastante, concéntrense. No solamente es aprender y ya, es poder razonar, poder entender las cosas, el por qué esto es así, para qué funcionan esto. Tener curiosidad más allá del tema. Ojo, hay ciertas cosas que uno piensa y tal vez no sea para este momento, que estamos viendo neuroanatomía, que sea algo más clínico, pero está bien tener esa chispa de curiosidad, esa emoción, porque cuando se pierde cuesta mucho aprender. Es bastante difícil estudiar sin sentirse motivado, sin tener un propósito. Así que siempre mantengan esa llama viva y nunca dejen que se apague. Les mando un fuerte abrazo, espero que hayan disfrutado muchísimo, de verdad, y que pongan en práctica las cosas que han aprendido. Mi mayor sueño como profesor es que todos mis estudiantes logren superarme. Sé que no todos lo harán, porque tal vez no todos tengan esa motivación, pero aquellos que sí y que luchen por eso, pues veo un futuro muy brillante en ellos. Cuídense, les mando un fuerte abrazo, nos vemos, hasta la próxima.